vamos a hablar de los materiales para hacer esta muscu, que es súper fácil. Yo usé un hilado de algodón 8,6. Ven, miren el grosor, 8,6, y una aguja 3,5. Obviamente que antes de comenzar a tejer cualquier prenda tenés que hacer tu muestra para saber si esta aguja va para este lado, si la tenés que cambiar o no, porque eso depende mucho de la tensión de cada uno. A tener en cuenta, la cantidad de puntos que va a tener esta prenda tiene que ser múltiplo de 5 más 2 puntos. Ahora te voy a mostrar cómo vamos a hacer la muestra para sacar la tensión y familiarizarnos un poco con el punto, que es muy fácil. Para mi muestra yo hice 17 cadenas. Es múltiplo de 5 más 2 puntos. Luego de hacer la cadena de inicio, lo que vas a tejer son las 3 cadenas de subida, 1, 2 y 3, y vas a comenzar a tejer en la séptima cadena contando desde el punto de la aguja. Vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ese punto vamos a comenzar a tejer. El punto es repetitivo, se teje siempre la misma vuelta, así que por esa razón es súper fácil. Entonces, en ese primer punto vamos a tejer 2 varetas, 1 y 2, una cadena al aire y nuevamente en el mismo lugar 2 varetas, 1 y 2. Una vez que hicimos este grupito de 4 varetas separadas por una cadena, vamos a saltar 4 puntos de base, 1, 2, 3, 4, y vamos a volver a repetir 2 varetas, 2, una cadena al aire y 2 varetas más. Vuelvo a repetir, cuento 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, y en esta quinta cadena tejo nuevamente un grupo de 2 varetas, una cadena, 2 varetas. Para finalizar me tienen que quedar 2 puntos sin tejer y en el último punto tejer una vareta. Entonces voy a contar 1, 2 y en el tercer punto tejo una vareta. Entonces me queda de esta forma la primera vuelta. La segunda vuelta, es repetitiva, entonces todas las vueltas las vamos a comenzar con 3 cadenas al aire. Voy a girar el tejido y dentro de cada espacio que se formó con la cadena al aire voy a tejer este grupo de 2 varetas, una cadena, 2 varetas. Una, acá hacemos 1, 2, salto al siguiente grupo. Entre cada grupo no hay separación de cadena, así que simplemente tejo las varetas. Las separaciones de cadena se tejen entre los grupos, entre estas B's que se forman. Hago una cadena, hago 1, 2 varetas, salto al siguiente espacio y vuelvo a repetir. De esta forma, y termino con una vareta tomando la tercera cadena de subida del comienzo de la vuelta anterior. Y de esta forma voy haciendo este punto fantasía, que es muy fácil porque es repetitivo, queda muy delicado, queda muy bonito para cualquier prenda que quieran hacer. Ahora, una vez hecha la muestra, nos vamos a ir a la prenda. Quería mostrar cómo sacar la cantidad de puntos. Miren, yo quería que mi musculosa tuviera el mismo tamaño de esta remera.
Entonces yo voy midiendo, ¿sí? Y es exactamente igual. Ahora, para comenzar el tejido, ¿qué hice yo? Entonces, para comenzar, ¿qué hice? Hice una cadena, tuve en cuenta que tuviera la cantidad de múltiplos de 5 más 2, la apoyé sobre la prenda y ven que acá le falta. Y hice una pequeña extensión, pero miren, es mínima, que me llegue a la otra, o sea, de un lateral al otro. ¿Por qué le hago esta extensión mínima? Porque cuando nosotros tejemos, esta cadena de inicio siempre cede un poquito. ¿Cuánto? 1 centímetro, 2. Entonces, si yo apoyo, ¿sí?, la cadena de inicio, me faltan unos 2 centímetros para que llegue bien al borde. Pero si yo agarro y hago una extensión mínima, llega perfectamente. Y es una manera rápida de sacar la cantidad de puntos. Si no les gusta sacar las cuentas con muestra y centímetros. Esta es una manera que no es la más recomendable, pero generalmente también sirve. Bueno, yo acá empecé a tejer la musculosa. Puse 67 puntos, 5 más 2, ¿sí?, múltiplo de 5 más 2. Y comienzo a tejer en el punto fantasía que vimos en la muestra hacia arriba. Es una prenda que se teje desde la cintura hacia el escote. Entonces, como verán, el punto queda muy bonito, es súper repetitivo y lo que tenés que tejer es la cantidad de centímetros que vos quieras que tenga esta musculosa, midiendo desde la cintura hasta debajo de la sisa, porque le vamos a hacer una pequeña bajadita de sisa para que quede más cavada la zona de la manga. ¿Vieron lo fácil que es el punto? Acá vamos tejiendo. La única complejidad que puede tener esta musculosa es que va a tener una bajadita de sisa. Miren, acá yo tengo el dibujo, ¿sí? Yo hago dibujos muy simples y muy rápidos, en base a líneas rectas, como verán. Entonces yo puse la cantidad de puntos, que son 67. Voy a tejer mi largo hasta este punto que es la sisa. Voy a hacer unas disminuciones y luego voy a continuar hacia arriba marcando escote. Lo que vamos a hacer es que el escote de la parte delantera va a ser un poquito más bajo que el escote de la parte trasera, que lo podemos hacer un poquito más alto. Si quieren se puede hacer de los dos lados iguales, pero es para que quede una diferencia entre la espalda y la delantera. Cuando lleguemos a la sisa les voy a mostrar cómo descontar puntos y cuántos puntos tenemos que sacar para que se nos marque esta cavidad, para que después cuando usemos la musculosa no nos tiren las costuras debajo de las axilas. Así, una vez que llegamos a tejer nuestro largo deseado, vamos a marcar las sisas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo llegué acá al final de mi vuelta y lo que hago es, sin hacer cadenas ni nada, voy a girar mi tejido y voy a hacer puntos deslizados. ¿Cómo los hago? Miren, voy pasando punto por punto, traigo hebra y paso por el punto. Ahí hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo quiero tener 6 puntos menos de sisa. Y lo que hago es un séptimo punto, que es el que me va a posicionar en el centro de estos dos bloques de varetas. Desde ese lugar voy a subir 3 cadenas y voy a comenzar a tejer de igual manera como lo venía haciendo, sino que con un motivo menos. Ustedes si miran, yo lo que hice fue eliminar un motivo. Entonces voy a tejer, que se me enríe el hilo, ahí está. Voy a seguir tejiendo hasta 6 puntos menos del final, o sea, hasta el penúltimo sería motivo. Entonces voy a dejar sin tejer el último. Ahora les voy a mostrar cómo.
Como verán, es una estructura sumamente fácil de hacer porque son todas líneas rectas que formamos. Miren, ¿ven cómo va quedando? Acá tengo el salto de la sisa. Quiero llegar al final para mostrarles cómo queda. Después vamos a tejer hacia arriba todos estos puntos por 12 centímetros aproximadamente, para luego marcar el escote. La parte de la espalda, que es esta, y la parte de la delantera hasta la sisa se tejen exactamente igual. Después vamos a seguir 12 centímetros en la parte de la espalda hasta marcar el escote, y en la delantera van a ser 10 centímetros porque lo vamos a hacer un poquito más bajo, para marcar la diferencia entre una parte y la otra. Ya llego al final. Como verán, es una trama muy entretenida, se teje muy rápido, es un punto re lindo, se puede aplicar a un montón de prendas, incluso hasta para objetos de decoración. No lleva tanto hilado, porque en definitiva tejemos la cantidad de puntos iniciales que ponemos. No son puntos que llevan, o sea, son varetas y cadenas nada más. Así que es un punto que no lleva tanto material. Acá llego al final y miren. Este es mi penúltimo grupo de varetas. Hago 2, una cadena, hago 2. Así, y acá me queda este sin tejer, pero yo tengo que darle la terminación como lo hicimos acá. Así que voy a hacer una vareta y la voy a insertar en este punto. Entonces, de esta forma me queda marcada la sisa de este lado. Si yo pongo así, miren, que ahí aleje las cámaras. Acá tengo la disminución con puntos bajos o deslizados. Y acá tengo la disminución con la omisión de tejer el último grupo. Entonces, de esta manera yo hago la cavidad de la sisa. Del otro lado, o sea, de la parte de la delantera, va a tener la misma, va a ser exactamente igual. Entonces me queda este borde, que es lo que va debajo de la axila, y no hace que el tejido tire cuando uno se lo ponga. Entonces queda como más prolijito esa vueltita que le damos. Entonces, desde acá vamos a tejer ahora 12 centímetros hacia arriba y luego vamos a dividir para hacer el escote. Una vez que después de las sisas comenzamos a tejer en recto, yo acá ya llegué, miren, a los 12 centímetros que quiero que tenga de alto, ¿sí?, mi escote trasero. Si yo mido acá en el centro, son 12 centímetros. Si me mido a mí, me tengo que medir desde el hueso de la clavícula hacia abajo, medir la altura que quiero, el alto que quiero que tenga el escote. El de la espalda lo voy a hacer a 12 centímetros y el de la delantera lo voy a hacer a 10 centímetros, un poquito más bajo. Yo tengo que completar ahora los 20 centímetros que faltan, que son los 20 centímetros que sacamos la cuenta desde la sisa hacia arriba, hacia los hombros, o sea que me faltan unos centímetros para llegar, 8. Tengo que comenzar a tejer las tiras de esta musculosa. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Yo acá llegué al final. Esperen que vamos a sacar el marcador. La delantera se hace exactamente igual, sino que el escote lo comenzamos antes. El ancho de cada tira, ¿sí?, va a tener 12 puntos. Entonces son 2 dibujitos de estos. Entonces lo que voy a hacer es comenzar a tejer como veníamos haciendo en el punto fantasía, ahí, por 2 motivos. Acá, salto al siguiente motivo
Ahí. Miren, acá yo ya tengo los dos motivos, pero tengo que terminar con una vareta. Acá empiezo con las 3 cadenas y termino siempre con una vareta en el borde. Entonces me voy al centro de acá, de esto, ¿ven? E inserto la aguja en el primer punto, sería del grupo de varetas que hice en la vuelta anterior, ¿sí? En el primer punto en esta vareta, ahí voy a insertar y voy a hacer esa vareta solitaria. Entonces acá yo ya marqué el ancho de mis breteles. ¿Qué voy a hacer? Voy a tejer solo sobre esos puntos, dejando el resto sin tejer. Entonces vamos a tejer juntas estas vueltas. Recuerden que la cantidad de vueltas que tiene mi tejido puede variar en la de ustedes porque depende mucho de la tensión con la que tejan, el material que usen y el número de aguja. Pero les voy a dar el número aproximado como para que tengan una guía de las vueltas que se tejieron desde la cintura hasta la sisa, desde la sisa hasta el escote y desde el escote hacia los hombros. Levanto, otra vez 3. ¿Ven cómo se va marcando el lateral? El escote de la delantera y de la espalda lo pueden hacer exactamente igual, con los mismos centímetros. No hay problema. Yo lo que quería era diferenciar la parte de la espalda de la delantera. Entonces opté por hacer un escote un poquito más alto atrás que el de la delantera o de la parte de adelante. Vamos a cerrar con una vareta, ahí subo 3 y ya. Después que haga esta vuelta voy a medir cuántos centímetros tengo. Ahí. Como verán, es una prenda de líneas rectas, porque después el redondeo del cuello se lo vamos a hacer con la vuelta de terminación, que es más fácil que ya marcar un escote con disminuciones. Yo lo que les quería enseñar es una prenda que sea fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Más o menos calculo. Yo esto de acá a acá tengo que tener 8 centímetros, ya que tengo 12 desde acá hacia abajo. Entonces voy a medir y me falta 1 centímetro más, o sea que tengo que hacer una vuelta más. Con una vuelta más yo calculo que ya llego a los 20 centímetros totales. Vamos con la última vuelta. Salto al otro punto. Y inserto la aguja en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior. Teóricamente yo acá ya tengo que tener 20 centímetros. Entonces voy a medir desde mi sisa hacia mis hombros y tengo 20 y medio. Se pasa un poquito, pero no hay problema porque aparte eso va cosido y después se cierra un poquito la sisa cuando hacemos nuestras terminaciones. Entonces, ¿qué les quería mostrar? Es que, esperen que voy a cerrar acá. Yo siempre dejo hebra bastante larga para después cuando cosamos sea más fácil y no tengamos que unir hilos. Entonces, miren, acá me quedó una hilacha que hay que esconderla. Yo hice desde la cintura hacia la sisa, hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vueltas.
Desde la sisa hasta el escote hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Y desde el escote hacia los hombros hice 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. O sea que desde acá hasta acá hay 13 vueltas. Ahora tengo que hacer esto mismo de este otro lado en espejo. Entonces, si yo terminé mi vuelta de este lado, ¿sí? Yo tengo que seguir y empezar mi vuelta de este lado. De hecho, se ve el punto. Miren, acá es la vuelta que sería que tengo que ir. Porque si yo doy vuelta a mi tejido, tengo la terminación de cierre. ¿Ven que es distinto? Que se ve la espiguita y de este lado se ve el punto para insertar. Se ve como redondito. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el hilo. Voy a hacer una cadena en la aguja de esta forma y voy a contar. Si yo acá usé, o sea, dos grupos de varetas, de este lado tengo que hacer lo mismo. Entonces yo voy a tejer este grupo y este grupo. Entonces me voy a posicionar en la última vareta de este grupo y desde ahí voy a comenzar a tejer los puntos de la tira. Yo con la tira esta que me sobra, el primer punto hago la cadena con las dos hebras. Entonces queda como bien sellado el punto y no se desteje. 1, 2 y 3. Subo y comienzo a tejer el punto. Fantasía como lo veníamos haciendo y como si fuéramos a hacer una vuelta continuada entera, sino que acá dejamos en el centro sin tejer para marcar el escote. Ahí y acá, paso del otro lado, ahí y ahí, y termino con una vareta. Entonces acá yo ya marqué la misma cantidad de puntos de este lado que de este lado. Voy a continuar tejiendo la misma cantidad de vueltas que tengo de este lado. Bueno, acá está lista la parte de la espalda. Tengo las dos sisas, los hombros y el escote más alto que el de la delantera. Acá yo ya comencé con la delantera, la misma cantidad de puntos. Lo que les quiero decir es la cantidad de motivos que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, son 13 motivos. Recuerden que si la tienen que hacer más grande, solamente tienen que agregar la cantidad de puntos 5, ¿sí? A esta cantidad de puntos solamente 5 porque acá ya está sacada la cuenta. Si le tenés que restar puntos a los 67 puntos porque la necesitas más chica, le sacas 5. A esto que es una guía, este es un talle M. Es una guía para que ustedes tengan más o menos la cantidad de puntos que lleva a hacer esta musculosa. Y lo que voy a hacer va a ser tejer, en vez de tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas, voy a tejer 6 vueltas y en la séptima vuelta ya voy a marcar el lateral de la tira y el escote delantero. Entonces me queda mucho más bajo, que sería más o menos a esta altura, ¿sí? Me va a quedar el escote delantero. Una vez que tenemos las dos partes listas, miren acá. Ven que tengo la bajadita de la parte delantera un poquito más abajo que la parte de la espalda. Lo que vamos a hacer va a ser empezar a coser hombros y después los laterales. Vamos a coser del lado del revés, así que este es mi derecho y los enfrentamos para que quede la parte del revés del lado de afuera y la costura también. Bueno, una vez que pongamos nuestras piezas del lado del revés, o sea, que enfrentamos nuestros derechos, vamos a tomar nuestro crochet y vamos a empezar a tejer punto por punto, de esta forma, ¿sí? Como si fuéramos a tejer una parte, pero uniendo ambas partes. Entonces, vamos a hacer un puntito pasado con una cadena para asegurar y nos vamos al siguiente punto y fijamos en la parte de atrás que coincida el mismo punto. Pasamos la aguja completa y tejemos un medio punto.
Miren, pasamos aguja y tejemos medio punto. Acá tenemos la cadena. En la cadena sí insertamos la aguja, buscamos la cadena del lado de atrás y hacemos un medio punto. Y así vamos a ir tejiendo toda nuestra costura. En realidad esto se llama unión con crochet. Ustedes lo pueden coser como más les guste. Si lo quieren coser con aguja e hilo, también. La costura, siempre digo, es libre y es como a cada una le gusta y mejor le queda. Vamos por este, ya llegamos al final, ya les voy a mostrar cómo queda. Este es el último. Recuerden de coser o de unir este, son las 3 cadenas de subida, inserto en la tercera cadena y en la vareta, que es la del final, y cierro. Entonces, del lado del revés me queda así y del lado del derecho me queda sumamente prolijita la costura. Lo mismo vamos a hacer con el otro hombro. Miren cómo quedaron ya cosidos o unidos ambos hombros, ¿sí? De este lado y de este lado. Entonces ahora vamos a unir los laterales. Es exactamente igual. Lo único que hay que tener en cuenta es la cantidad de puntos que vamos a tejer por cada vuelta que tenemos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer coincidir perfectamente las partes. Vamos a tomar la hebra y vamos a hacer una cadena en la aguja de esta forma. Y vamos a empezar desde la esquina de la sisa, tomando la otra esquina, de esta forma. Vamos a insertar, vendría a ser en el primer punto que tenemos acá, siempre también del revés, obviamente, y vamos a buscar el primer punto del otro lado, que es este, y vamos a pasar un punto y hacemos una cadenita hacia arriba. Y ahora vamos a empezar a hacer todos puntos, medios puntos. En el mismo lugar donde empezamos vamos a hacer nuestro primer medio punto. Ahí. En la parte de abajo vendría a ser de esta vareta y del otro lado en la primer cadena de subida, ¿sí? Vamos a hacer otro medio punto. Entonces acá yo ya uní las primeras 2 vueltas de ambos lados, ¿sí? Esta es una vuelta, esta es otra. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que por cada vuelta que nosotros tenemos así, vamos a tejer en esta parte 2 medios puntos. Siempre tenemos uno al final. En este caso yo tengo las 3 cadenas de subida. Entonces inserto en la tercera, inserto en la cabeza de la vareta. Este es el cuerpo de la vareta. Y ahí. Y hago un medio punto. Me voy a la primer cadena de subida y a la base de la vareta. Y ahí tejo otro. Y así voy a ir tejiendo 2 puntos por cada vuelta tejida. De esta manera. Ahora les voy a acercar un poquito la cámara para que se vea bien de cerca, pero es bastante sencillo. Sí, para que ustedes sepan que el tejido, o sea que la costura está siendo correcta, de un lado vamos a tener la vuelta que se termina con vareta y del otro lado vamos a tener la vuelta que se comienza con las cadenas de subida. A tener en cuenta para que esta unión quede bien es no tener tirante el hilado, porque si no se nos cierra la costura y nos hace como un frunce y no queda lindo. Si ustedes notan que la costura la están haciendo muy tirante, cambien de aguja y aumenten medio punto para que quede bien suave y quede una costura recta.
acá. Miren cómo va quedando tejida. Si yo abro, me queda así. Esto es el lado del revés. Ahí acerqué un poquito para que se vea mejor. Entonces voy acá al principio, sería, ¿sí? Y el final. Ahí. Principio y final. Al igual que los hombros, si ustedes quieren coser con aguja, lo hacen. Pero me parece una buena opción hacer todo con la aguja de crochet. Miren, ya llevo el final, quiero llegar y mostrarles cómo queda esta costura con medio punto. ¿Vieron lo sencillo que es? Bueno, todas las prendas las pueden coser así. Es sencillo, es rápido, queda prolijo. Y como les decía con anterioridad, no nos hace falta la aguja lanera. Con este crochet o uno medio punto más grande, solucionamos el temita de las uniones y costuras. Ahí. No sobran puntos, no faltan puntos, que eso también es súper importante. Entonces, cuando yo ahora de vuelta van a ver que van a coincidir todas las vueltas, de la parte de la delantera con la parte de la espalda. Que a veces con la aguja se nos corre un poquito y no queda simétrico el tejido. Ya llegó al final. Acá me quedan dos. Ahí. Acá. En el último punto van a tejer 3 medios puntos. Yo acá tejí bien el punto, pero voy a tomar la esquina para que quede bien en ángulo recto. Y el primer punto o el último punto. Entonces, hago así, corto y cierro. Y ahora les voy a mostrar del lado del derecho, ¿sí?, cómo quedó esta costura. Miren. Obviamente que todas estas hilachas después las vamos a esconder con la última vuelta de terminación. Este es el revés y del lado del derecho queda así, que prácticamente no se nota y sí coinciden los abanicos tanto de un lado como del otro. Si yo estiro el tejido tampoco se nota, o sea que queda sumamente prolijo y muy lindo y muy fácil de hacer. Es muy sencillo. Ahora vamos a coser del otro lado. Ahora comenzamos a hacer nuestras terminaciones. Nos vamos a posicionar en la parte de la cintura, en el centro de la costura. Vamos a hacer una cadena de subida y vamos a tejer un medio punto y vamos a continuar haciendo todos medios puntos por cada punto de base que tenemos. Estos puntos de base son los puntos, las cadenas de inicio que hice al principio, los 67 puntos o la cantidad de cadenas que vos tejiste para que tu musculosa te quede bien. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir insertando punto por punto y vamos a ir tejiendo en medio punto. Y a medida que vamos tejiendo, vamos llevando dentro las hilachas que tenemos de la costura, de la terminación y comienzo de las partes. Entonces queda como una terminación más prolija con todas las hilachitas escondidas y nuevamente nos desligamos de usar la aguja lanera o de coser. Entonces vamos tejiendo punto por punto. Tips muy importante: si ustedes notan que esta vuelta les está quedando tirante, usan una aguja medio punto más grande. Vamos a hacer así
Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta de la cintura. Ya las hilachas escondí bastante, las dejamos de lado. Esto después cortamos el excedente y seguimos tejiendo en medio punto. La que se anima y quiere, en vez de hacerle una vuelta en medio punto, pueden hacer una vuelta en punto cangrejo. Pero como el diseño original es una musculosa de nivel súper principiante, la idea es que hagamos puntos que todas sabemos y a todas nos sale. Les quiero mostrar algo. Miren, yo dejo ese medio punto. Acá. Miren, yo acá tejí los 4 puntos que quedan entre abanico y abanico. Y acá yo tengo el punto del abanico. ¿Ven que está súper estirado? Bueno, ese se teje porque es el punto base del abanico. Está estirado porque dentro de ese punto tejimos 4 puntos. Entonces es inevitable que se estire. Esta vuelta se teje ya del lado del derecho. Lo único que hacemos del lado del revés es las uniones o costuras. O sea que cuando nosotros terminamos de coser y comenzamos a hacer esta vuelta de terminación, tenemos que dar vuelta el tejido. Quiero llegar a la costura para mostrarles que ahora tenemos los puntos marcados. Ay, esperen que acá se me abrió la hebra, la vamos a tejer bien. Ahí está. Ahí. Yo espero que les haya sido claras las explicaciones. Como verán, es una prenda muy sencilla de tejer. Queda muy linda, se puede adaptar a muchas medidas, que es como lo más importante. No se olviden de hacer la muestra, que esa muestra nos ayuda no solo a sacar las medidas, sino a elegir bien los hilados, las agujas para esos hilados. Sé que a la mayoría no le gusta muestrear, pero aparte nos familiarizamos con el punto también. Acá llego a la costura, miren, acá yo llegué a la costura. Entonces, en el medio de la costura tengo que tejer un punto. Ahí. Entonces, integro esta parte con esta parte. Y ahora comienzo a tejer como lo venía haciendo en la otra parte. Punto por punto. Y así voy a dar toda la vuelta, todo el contorno en medio punto. Acá llegué al final, ¿sí?, de la vuelta en medio punto. Hice el último punto sobre la costura y voy a unir con un deslizado el último punto con el primero. Voy a cortar el hilado. Este es el único hilito que tenemos que pasar. Ahí. ¿Sí? Y ahora lo que hago es corto las hilachas estas que me quedaron. Ahí. Y por acá, por el otro lado tenía otro par. Las vamos a buscar acá. Y me quedó listo el ruedo de la musculosa que ahora se los voy a mostrar. Miren, ven que queda. Miren qué bonito que queda. Y cómo queda bien recto. No tira nada, miren cómo cede. Por eso les digo, si tejen muy apretado, háganlo con una aguja medio punto más grande. Ahora vamos por la terminación de cada sisa. Para la terminación de la sisa o de la manga, también nos vamos a posicionar en el centro de la costura como hicimos
en la cintura y vamos a tejer una vuelta alrededor de esa sisa, también en medio punto. A tener en cuenta, acá no vamos a tener los puntos de base, sino que vamos a tener vueltas y vamos a tejer como hicimos en la costura, 2 puntos por cada vuelta que habíamos tejido en las partes. Entonces me voy a posicionar bien en el centro, hago una cadena en la aguja, la paso, hago una cadena de subida para asegurar y comienzo a tejer en medio punto. Este punto de la costura siempre está bien apretadito, así que inserten bien fuerte la aguja. Acá tenemos los puntos deslizados, ven que acá se presentan, que eran 6. Los vamos a tejer insertando la aguja bien en el centro de cada punto. Y acá, ven cómo va quedando. Acá me falta el último. Y ahora ya se me empiezan a presentar las vueltas. Yo miro así, son vueltas. Yo miro así. Entonces tengo que tejer 2 medios puntos por cada vuelta. Igual que hicimos con la costura, pero acá tejiendo la terminación. Entonces hacemos un medio punto al principio, un medio punto al final. También escondemos hilachas mientras vamos tejiendo. Un medio punto al principio, uno al final. Así vamos a hacer todo alrededor del orificio de la manga o sisa. Ahí. Ahí. Siempre inserten la aguja en los cuerpos de la vareta o en las cadenas de subida, no en los espacios, porque si yo inserto acá, después me queda un hueco enorme que queda súper desprolijo y a mí no me gusta. No quiere decir que esté ni bien ni mal. Yo prefiero hacerlo así. Y siempre tiro y acomodo este tejido. Vamos a girar bien. Nuevamente vamos a llegar a la costura y en el centro de la costura van a tejer un medio punto. Ahí. Acá ya llego al final. Acá tengo, ven, esta hilacha que es de la costura, esa me la voy a llevar mientras tejo, así no uso la aguja. Entonces, este es el centro de mi costura, hago un medio punto y empiezo a tejer nuevamente como hicimos de este lado. Llevando obviamente todas las hilachitas. Una vez que aprendan a esconder las hilachas así, después no quieren hacerlo de otra manera. Ahí. Miren cómo va quedando y cómo se integran las partes. Acá tengo las costuras y miren, queda bien, bien recto. Acá yo ya hice todo este lateral y acá ya se me presentan los 6 puntos que había dejado sin tejer para formar la cavidad de la sisa. Los tejo. Acá está el último y cierro también con un punto deslizado. Corto hilacha y miren qué divina que quedó nuestra sisa, bien marcadita y súper prolija. Nos queda esconder esta hilacha y nos vamos a la otra sisa. Acá terminé ya la otra sisa. Vamos a alejar, esperen. Miren qué divinas que quedaron las dos terminaciones de la manga o de la sisa. Ahora vamos a hacer la del escote, que es exactamente igual, pero tiene un truquito acá en las esquinas para que se redondee el escote y no quede cuadrado. Y nos vamos a posicionar también
en el centro de la costura del hombro, del lado interno. Vamos a hacer nuevamente una cadena en la aguja. Pasamos, hacemos una cadena para asegurar y tejemos un medio punto. Y vamos a ir tejiendo todos los puntos. Acá. También, al igual que en todas las terminaciones, son 2 puntos por cada vuelta que tejimos. Ahí. A ver acá, ¿sí? Ya llego a la esquina que les quiero mostrar. Acá llegué a la base. Entonces tejí el primer punto. Miren, no. El primer punto es este. Tejí los 2 puntos, medios puntos que corresponden a esta vuelta. Y ahora tejí uno y el segundo punto lo voy a tejer de esta manera. Voy a hacer un medio punto, pero no lo voy a cerrar. Me voy a ir al punto de la base, al primer punto que tengo acá, y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un medio punto y ahí cierro todos los puntos juntos, los dos juntos. Entonces hago una pequeña disminución en la esquina y eso hace que se redondee el escote. Vamos a tejer los puntos de base, que acá se tejen como se presentan. La base es la base del escote, ¿sí? Miren, yo acá tengo las tiras, esta es la base del escote. Acá voy a tener los puntos como se presentan, que son los puntos que dejé en descanso sin tejer cuando marqué ese escote. Entonces voy tejiendo todo en medio punto y ya voy a llegar a la otra esquina. Y les voy a mostrar cómo hacemos. Se hace exactamente igual en espejo. Acá. O sea que sería el último punto de un lado y el último punto del otro, los cerramos juntos. Ahí. Acá. No llego más a la punta, acá estamos, ya estamos, ya estamos. Acá. Acá. Miren. Este es el medio punto último. Acá yo tengo otro que está abierto. Ese lo tejo, no lo cierro y tejo el punto del lado. Y ahí cierro todo junto. Y ahora comienzo a tejer el otro lateral. 2 puntos por cada vuelta. Ahí. Vamos a girar el tejido, que es más fácil. Y hago 2 puntos por cada vuelta. Esto lo voy a hacer todo alrededor del escote. Entonces va quedando formado bien, ¿sí? El escote redondo. Acá yo ya terminé la primera vuelta. Ahora voy a hacer una segunda, o sea, a diferencia de los laterales, o sea, de las sisas y la cintura, en el escote le hice 2 vueltas para que no se desboque tanto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cerré con un punto deslizado al final. Espero que como... Ahí está bien la cámara. Ahí. Voy a hacer un punto, cadena hacia arriba y tejo también en medio punto. Pero la diferencia va a ser que voy a hacer cada 15 puntos una disminución. Entonces, acá yo ya tejí 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el primer punto de los siguientes 15 los tejo así, hago como hice acá en la parte de las esquinas. Hago uno, no lo cierro, hago otro y cierro todo junto. Entonces ahí disminuyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y vuelvo a repetir. Ahí y hago un punto. Y así hasta dar toda la vuelta. Listo el escote, miren qué divino que quedó. Les voy a mostrar cómo esconder las hilachitas con la aguja, las últimas. Miren, enhebramos la aguja y del lado del revés vamos a ir pasando, vamos a acercar ahí está, por dentro de los puntos, así. Con toda la paciencia del mundo, porque esto no se tiene que ver. Ahí, miren. Acá yo estoy trabajando sobre la costura del hombro. Es un pedacito nada más que pasamos. Ahí. Y ahora volvemos contrariando lo que hicimos. Miren. Ahí. Ahí, miren. Ahí. Y acá. Corto. No podemos negar o no me pueden negar que es súper fácil de tejer. Espero que les hayan gustado las explicaciones, que les sirva. Si la hacen y la tejen, no se olviden de compartir sus tejiditos en mi Instagram, Crochetina Tejidos. Y bueno, nos veremos en el próximo video gratis de guías de tejido. Otra cosa que les quería mostrar es lo que peso. Miren, con 194 gramos de hilo de algodón 8/6 les sale la musculosa en un talle M. O sea que rinde un montón el hilo de algodón y el punto que hicimos, el punto fantasía, no lleva tanto hilado por ahí como otros puntos.